¿Y si te dijera que la mente puede volver a brillar, incluso después de los 80? Que existen alimentos tan sencillos como poderosos, puestos en la creación con un propósito mayor, capaces de restaurar la memoria, reavivar la vitalidad y devolver el placer de vivir con claridad, ligereza y sentido. Porque fue exactamente eso lo que sucedió. A los 85 años, cuando todo parecía oscurecerse, él descubrió un camino inesperado. No en cápsulas caras ni en fórmulas complicadas, sino en 5 alimentos naturales, puros, accesibles, sabios, que despertaron su cerebro, tocaron su corazón y reavivaron su alma. Quizás tú también estés pasando días confusos. Tal vez tu mente esté fatigada, tu cuerpo lento, tu corazón apagado, pero hoy vas a ver con tus propios ojos que es posible regresar. Regresar a recordar, volver a sentir, volver a vivir con energía, fe y propósito. Este video revela un secreto olvidado, un gesto diario que lo cambió todo. Aclaró su memoria, fortaleció su cuerpo, mejoró su sueño, su humor y su disposición, y abrió espacio para algo aún mayor, un reencuentro con la salud natural, con la verdadera longevidad y con la luz de la vida que el tiempo jamás logró apagar. Así que aprovecha y suscríbete al canal. Mucha gente llega aquí, se emociona, se transforma, pero olvida suscribirse. Y eso les hace perder contenidos que podrían cambiar su historia. Quienes lo hacen notan la diferencia. Y tú también mereces vivirla. Porque la transformación comienza ahora. Con un gesto simple, un alimento adecuado y un corazón dispuesto a renacer. A los 85 años, él empezó a notar algo que le incomodaba profundamente, pero que todos a su alrededor insistían en minimizar. Olvidaba por qué había entrado en un cuarto, donde había dejado las llaves o el nombre de su nieto más pequeño. Repetía frases, releía párrafos como si nunca los hubiera leído antes. Y cuando comentaba esto con los demás, escuchaba aquello que sonaba a sentencia. Es normal, es la edad. Pero algo dentro de él no aceptaba esa respuesta. Su corazón gritaba que envejecer saludablemente no debería significar confusión, apagones de memoria o perderse a uno mismo poco a poco. Él quería más: lucidez, presencia, vivir con propósito hasta el último aliento. Esa inquietud se volvió oración. Empezó a preguntarle a Dios si de verdad el tiempo tenía que llevarse todo, incluso la mente, y poco a poco fue comprendiendo que el cuerpo envía señales, sí, pero también ofrece salidas, que la salud natural no es un milagro lejano, sino un camino accesible, recorrido un paso a la vez, con fe e intención. Cuando volvió a leer la pasaje en que Daniel se alimenta solo de verduras y agua durante 10 días, Daniel 1, 12, 15, y aún así se muestra más lúcido que todos los demás, entendió que el alimento no solo sostiene el cuerpo, afina el alma y fortalece la mente. Y entonces una pregunta empezó a nacer en su interior. ¿Estarían sus hábitos alimenticios ayudando o entorpeciendo su lucidez? Lo más curioso es que, hasta ese momento, nunca había reflexionado profundamente sobre ello. Siempre creyó que comer era solo una necesidad del cuerpo, no un puente hacia la longevidad o la vitalidad mental. Pero allí, frente a sus olvidos, empezó a ver la verdad con mayor claridad. El cerebro es un órgano exigente y sensible, y necesita el combustible adecuado para funcionar plenamente. La salud de la mente, se dio cuenta, está directamente ligada a la salud del cuerpo, y cuidar la memoria era también un acto de amor propio, de respeto por la vida que aún latía en él. Esa chispa de conciencia fue el inicio de una transformación silenciosa pero radical. Aunque no sabía exactamente por dónde empezar, decidió no rendirse. No aceptó la idea de que la decadencia fuera inevitable. Al fin y al cabo, su alma seguía sedienta de aprender, de recordar, de vivir con claridad. Y fue precisamente esa negativa la que lo puso en el camino del descubrimiento. Un camino que unía ciencia y fe, sabiduría antigua y nutrición moderna, pequeños hábitos y grandes cambios. Un sendero de salud natural,
de reencuentro con la creación y con su propia historia. Y fue con ese espíritu que, días después, escuchó casi por casualidad a un médico hablar sobre alimentos que nutren el cerebro. Y entonces, todo empezó a cambiar. Fue durante una tarde cualquiera, mientras escuchaba una entrevista en la radio, que algo captó su atención como una señal. Un médico explicaba con simplicidad y sabiduría que ciertos alimentos tienen el poder de reactivar funciones cognitivas, nutrir las conexiones cerebrales e incluso proteger la mente contra los efectos del tiempo. Él guardó silencio por un instante, como si cada palabra abriera una ventana dentro de su cabeza. Aquello le pareció tan simple y al mismo tiempo tan olvidado, como si la creación hubiera puesto respuestas poderosas en la naturaleza, pero la prisa de la vida moderna nos hubiera hecho ignorarlas. Ahí nació su curiosidad, y junto con ella, un nuevo compromiso: probar en sí mismo el poder de los alimentos como aliados de la longevidad y la salud natural. Esa misma semana decidió cambiar lo que ponía en su plato, no por miedo, sino por esperanza. Empezó a investigar, a notar y observar su propio cuerpo. Eligió 5 alimentos naturales para incluir a diario en su rutina, no como remedios milagrosos, sino como gestos conscientes de cuidado. Sabía que no era tarde. Lo que antes parecía un declive inevitable se convertía ahora en una senda de regeneración. Era como si cada comida pudiera ser un acto de amor propio, un voto silencioso por la vitalidad y la calidad de vida. Poco a poco, la confusión mental dio paso a la claridad. Las palabras volvieron a fluir. La memoria empezó a reorganizarse. Y la sensación de volver a sí mismo fue la respuesta más hermosa que pudo recibir. Los resultados no llegaron de la noche a la mañana, pero con constancia, atención y fe, empezó a experimentar cambios profundos, no solo en el cerebro, sino en todo su cuerpo. Percibió que al nutrir su mente, también fortalecía su corazón, su energía y su ánimo. Descubrió que el envejecimiento saludable no es solo tener menos enfermedades, sino también reencontrar el placer de vivir. Y fue en ese proceso que sintió algo curioso. Por primera vez en años, su alma se sentía más ligera, como si su cuerpo respondiera al llamado de la creación con gratitud, y cada nueva mañana se convertía en una oportunidad para continuar en ese camino de regreso a la esencia. No se convirtió en fanático de la alimentación. Siguió comiendo con sencillez y placer, pero ahora con conciencia. Entendió que la salud natural no es seguir un manual rígido, sino tomar decisiones que respeten el cuerpo y honren el don de la vida. Cuando alguien le preguntaba qué hacía para verse tan vivo, él sonreía y decía: volví a comer con intención. Y en ese acto tan cotidiano, descubrió un secreto sagrado, un secreto que muchos ignoran, pero que está al alcance de todos. Porque el verdadero milagro, se dio cuenta, no está en fórmulas mágicas, sino en volver a la sabiduría olvidada de la tierra. Y el primer alimento que eligió en su nueva etapa fue pequeño, morado y lleno de poder. Empezó con algo tan sencillo que casi parecía insignificante: los arándanos, conocidos aquí como mirtilos. Eran frutillas azules, dulces y discretas, pero cargadas de una fuerza oculta que pocos imaginan. Bastaron unas semanas de consumo diario para que notara un cambio. Las palabras regresaban con más facilidad, los recuerdos surgían como si hubieran sido pulidos. Era como si una niebla se disipara y en su lugar brotara la nitidez del pensamiento y el brillo de la atención. Comprendió entonces que envejecer con lucidez no era un sueño imposible, sino un derecho, un camino real basado en elecciones que respetan el cuerpo y sus necesidades. ¿Qué tienen de especial los mirtilos? Antocianinas, flavonoides y otros compuestos naturales que, al entrar en contacto con el organismo, activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria, el aprendizaje y el humor. Estudios serios, como el publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, confirman que adultos mayores que consumen mirtilos diariamente
experimentan mejoras significativas en la memoria a corto plazo. Y lo más sorprendente es que incluso personas con signos de declive cognitivo reportaron avances reales. No es magia, es salud natural en acción, alimentando el cerebro con lo que necesita para funcionar plenamente. Esa es la verdadera longevidad, nutrirse con inteligencia y propósito. Pero no solo mejoró su memoria, también notó cambios en su humor, su energía e incluso su motivación. Los días parecían más ligeros y la mente más dispuesta a aprender cosas nuevas. Un estudio de la Universidad de Exeter demostró que el jugo de mirtilo mejora el flujo sanguíneo cerebral, y eso está directamente vinculado con la vitalidad. Al fin y al cabo, un cerebro bien irrigado piensa mejor, siente mejor y vive mejor. Por eso convirtió los mirtilos en un ritual. Cada mañana, antes de cualquier otra comida, comía un puñado como quien participa en un sacramento de salud. Era un gesto sencillo pero cargado de intención. Un recordatorio diario de que el envejecimiento saludable comienza con la primera mordida. Le gustaba decir que comer mirtilos era como encender la luz del alma. Quizás sonara a poesía exagerada, pero para quien había vivido días de olvido y confusión, esa claridad repentina fue un verdadero renacimiento. Y así continuó, fiel a su nueva rutina, agradecido por cada pequeña victoria. Porque la memoria no es solo un recurso mental, sino el lugar donde habitan nuestras historias, nuestras oraciones y nuestros afectos. Cuidarla es cuidar nuestra propia identidad, y cada vez que llevaba un mirtilo a la boca, lo recordaba, como quien planta lucidez con sus propias manos y cosecha, día tras día, más que salud, cosecha sentido, presencia y calidad de vida. Después de los mirtilos, dirigió su atención a otro viejo conocido de la naturaleza, el aguacate, una fruta que siempre había formado parte de su infancia, pero que con el tiempo había quedado en el olvido. Ahora, con la mente más despierta y el corazón más atento, comenzó a verlo como un auténtico regalo de la creación. El aguacate resultaba discreto, pero albergaba en su interior una combinación perfecta de nutrientes que trabajaban silenciosamente a favor del cerebro. Era como un guardián silencioso que no llamaba la atención pero ofrecía protección. Rico en grasas saludables, potasio, vitamina E y compuestos antiinflamatorios, se convirtió en un elemento fijo en sus desayunos, casi siempre triturado con limón o en láminas sobre pan integral. Y sin darse cuenta, empezó a experimentar un nuevo nivel de claridad y equilibrio emocional. La conexión quedó clara. Al mejorar la circulación cerebral, su mente respondía con mayor rapidez, enfoque y fluidez. Sentía que las ideas llegaban organizadas, que su atención se mantenía más tiempo en cada tarea y que la distracción disminuía. Estudios recientes confirman que el consumo frecuente de aguacate se asocia con mejoras en la concentración, la memoria y la velocidad de procesamiento mental. Y lo más hermoso es que esto no requería un remedio costoso ni algo difícil de conseguir. Era salud natural en su forma más sencilla y sabrosa. Un recordatorio de que el Creador puso en las cosas humildes un poder que la ciencia a veces tarda siglos en reconocer. Y él, a sus 85 años, se sentía más fuerte por dentro que en muchas décadas anteriores. Lo que más le impresionaba del aguacate era su efecto emocional. Sí, emocional. Porque, además de la claridad mental, notó una mejora significativa en su estado de ánimo. Aquellos días grises de desánimo sin motivo empezaron a escasear. La sensación fue de mayor estabilidad y serenidad, como si el cuerpo estuviera cargado de una energía buena, no la agitación artificial del azúcar, sino una vitalidad constante, profunda y silenciosa. Y eso se reflejaba en todo. Dormía mejor, se levantaba con más disposición y tenía más paciencia con sus nietos. Comprendió que el envejecimiento saludable también abarca el ámbito emocional y espiritual. Al reflexionar, recordó algo que había escuchado de joven. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu? 1 Corintios 6:19.
Y efectivamente, tenía sentido. Cuidar la alimentación era más que una elección de salud. Era una forma de honrar la vida recibida, de agradecer por cada latido del corazón. El aguacate dejó de ser solo una fruta. Se convirtió en símbolo de un compromiso con la longevidad, la lucidez y la calidad de vida que tanto anhelaba. Y así, sin prisa, siguió recorriendo ese camino sagrado de reencuentro con la sencillez. Un camino que aún tenía mucho por ofrecer, especialmente cuando descubrió el poder oculto en un puñado de nueces y almendras. Entre todos los hallazgos que había hecho, uno de los más sorprendentes se hallaba en algo tan pequeño como poderoso: los frutos secos, concretamente las nueces y las almendras. Recordaba que de niño veía a su abuela guardar nueces como si fueran joyas, reservadas para ocasiones especiales. Solo muchos años después comprendió por qué. Al incluir 5 nueces y un puñado de almendras en su dieta diaria, percibió algo que las palabras difícilmente describen. Sus recuerdos de infancia empezaron a regresar con nitidez. Era como si dentro de él se abriera un cofre antiguo. Y junto con las memorias, también afloraban sonrisas, afectos olvidados y una ligereza interior difícil de explicar. Las nueces, ricas en omega 3, polifenoles y antioxidantes, actúan como un verdadero tónico cerebral. Ayudan a proteger las neuronas, reducen la inflamación y estimulan la comunicación entre las células nerviosas. Por su parte, las almendras aportan grasas monoinsaturadas y minerales esenciales que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso. Juntas, estas dos dádivas de la naturaleza constituyen un escudo contra la pérdida cognitiva. Y lo más fascinante es que sus efectos no se limitan a la mente. Él también notó mejoras en la piel, más energía durante el día e incluso una digestión más ligera, como si su cuerpo dijera «gracias», y respondiera con mayor vitalidad a cada gesto de cuidado. Le gustaba comer las nueces con calma, masticándolas bien, saboreando cada bocado, como quien honra un alimento sagrado. Solía decir que eran semillas de la lucidez, y hacía cuestión de mantener ese hábito incluso en los días más ajetreados, porque comprendía que envejecer de forma saludable no significaba no envejecer, sino envejecer bien. Y eso se construye con pequeñas acciones, en rutinas silenciosas, en elecciones hechas con amor. Cuando veía a amigos de su misma edad lidiar con olvidos constantes, falta de energía o dependencia de medicamentos, sentía gratitud por haber sido conducido a este camino de salud natural, tan accesible y tan ignorado por muchos. Poco a poco, comenzó a compartir este secreto con quienes se acercaban: un vecino, una sobrina, incluso el panadero de la esquina. No como una fórmula mágica, sino como testimonio, porque aquello que transformaba su mente también transformaba su corazón. Se sentía más dispuesto a conversar, a caminar, a aprender. Era como si su alma volviera a habitar el cuerpo con alegría. Y en ese proceso comprendió algo profundo: que la verdadera longevidad no reside solo en los años que se viven, sino en la calidad con la que se vive cada día. Y cada mañana, al preparar su porción de frutos secos, sabía, por experiencia, que los gestos pequeños generan grandes transformaciones. Fue así como, en medio de ese recorrido, llegó a reencontrar un aliado inesperado en el chocolate. ¿Quién iba a decir que, en plena búsqueda de salud natural y longevidad, redescubriría el placer de un trozo de chocolate? Pero no cualquier chocolate, sino el amargo, con al menos un 70% de cacao. Siempre había tenido cierto recelo a incluir dulces en su dieta, creyendo que eran sinónimo de exceso o culpa. Pero cuando descubrió que el chocolate amargo está repleto de flavonoides, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, abrió su mente a una nueva perspectiva. No era un pecado, era un regalo de la tierra, si se consumía con conciencia. Y fue con ese ánimo que, paso a paso, integró este alimento a su ritual diario de autocuidado. El efecto fue casi inmediato, no solo por la mejora en el estado de ánimo,
que era real y perceptible, sino también por la ligereza mental que experimentó. Era como si su cerebro respirara mejor, funcionara con mayor agilidad y sus pensamientos fluyeran con armonía. Los flavonoides presentes en el cacao estimulan el flujo sanguíneo cerebral, reducen la inflamación y protegen las neuronas. Además, promueven la liberación de serotonina y endorfinas, neurotransmisores que brindan sensación de bienestar y equilibrio. Para él, eso significaba no solo más claridad mental, sino también paz interior. Y en los días más tensos, bastaba con un cuadrito para sentir el cuerpo relajarse y el alma sonreír. Ese pequeño gesto, comer chocolate amargo con intención y gratitud, se convirtió en parte de su rutina espiritual. Lo hacía después del almuerzo, sentado en silencio, como quien celebra la dulzura de la vida. No se trataba solo de saciar un antojo, sino de reconocer que el Creador dejó en la naturaleza formas sencillas de restaurarnos. El chocolate, al igual que el descanso y la buena risa, pasó a verse como parte de la medicina del alma, y esto reforzaba una de sus convicciones más profundas, que la vitalidad no se construye solo con disciplina, sino también con placer, porque la calidad de vida también reside en los afectos, en los pequeños placeres bien elegidos, y fue esa ligereza la que lo mantuvo firme en el camino del envejecimiento saludable. Sentía que cuidar de sí mismo podía, y debía, ser algo placentero. Al fin y al cabo, la salud natural no se sustenta en el sufrimiento, sino en el equilibrio. Y cuanto más aprendía a escuchar su cuerpo, más notaba los efectos acumulativos de esas elecciones. Su memoria se volvía más firme, su energía más constante y su ánimo más estable. Así continuó, saboreando cada etapa de la vida con presencia y gratitud. Hasta que un día, algo tan obvio como esencial lo llamó de nuevo: la importancia del agua, ese alimento invisible, pero insustituible. En medio de tantas revelaciones grandiosas, fue un gesto casi olvidado el que trajo una de las mayores transformaciones: beber agua con conciencia. Siempre había bebido agua, claro, pero sin intención, sin percatarse de cuánto este gesto simple podía impactar su memoria, su disposición y su conexión con la vida. Hasta que un día, al leer sobre cómo la deshidratación silenciosa afecta al cerebro, al razonamiento e incluso al humor, decidió empezar a beber agua como quien toma un remedio sagrado. Desde las primeras mañanas, al despertar, bebía un vaso grande con gratitud. Y a poco, lo que parecía banal se reveló esencial. Su mente se aclaró, los olvidos disminuyeron y volvió a sentirse entero. Descubrió que el agua es el canal por el que fluyen todos los demás nutrientes. Potencia el efecto de los flavonoides del chocolate, la acción de las grasas buenas del aguacate y la absorción de las vitaminas de las nueces y los antioxidantes de los arándanos. Sin ella, el cuerpo entra en alerta y la mente pierde fluidez. Con ella, la vitalidad renace. Su cerebro parecía agradecer cada sorbo con más concentración, más ligereza e incluso más serenidad. La circulación mejoró, la piel reaccionó y el intestino se equilibró. Era como si algo profundo, casi espiritual, se reactivara en su interior. Y entonces entendió: el agua no solo hidrata, despierta, reconecta y limpia lo que el tiempo y los excesos habían dejado atrás. Esta nueva visión sobre el agua lo llevó a replantear su rutina. Comenzó a llevarla siempre consigo, a elegir recipientes de vidrio y a considerar la sed como una señal sagrada del cuerpo. Incluso en las pausas del día, utilizaba el agua como recordatorio de presencia. Cuando sentía fatiga mental, en lugar de recurrir al café o al dulce, bebía agua. Y en más del 80% de los casos, encontraba alivio. Empezó a recomendarlo a amigos, familiares y vecinos. Antes que nada, bebe agua. Escucha a tu cuerpo. Era simple, accesible y profundamente efectivo. Un verdadero milagro invisible, oculto en la rutina. Con el tiempo, advirtió que este hábito tan pequeño desencadenaba otros más grandes. Dormía mejor, se sentía más ligero e incluso aumentaba su deseo de caminar.
Era como si el cuerpo, nutrido con lo esencial, volviera a su ritmo natural, y esto se extendía a todas las áreas de su vida. Más energía para leer, para estudiar, para jugar con los nietos, para escuchar con atención. La salud natural, comprendió, no reside en los excesos, sino en la sabiduría de los gestos cotidianos. Y el agua, ese alimento olvidado, se volvió el símbolo de su regreso a la vida plena. Un viaje que apenas comenzaba. Porque, más allá de la memoria restaurada, lo que sentía ahora era aún más valioso. Alegría, motivación y sed de vivir con propósito. Cuando inició este camino, todo lo que deseaba era recordar mejor, encontrar las palabras perdidas, no olvidar los nombres de sus nietos, no tener que releer frases 2 o 3 veces. Pero lo que halló fue mucho más grande. A medida que integraba estos alimentos sagrados en su rutina, algo en su interior se reordenaba. No solo despertaba el cerebro, sino el alma. Sentía más ganas al despertar, más paz al acostarse y más ganas de vivir entre ambos momentos. Percibió que cuidar la memoria era apenas el comienzo. El verdadero regalo estaba en la transformación integral que empezaba a vivir. Más disposición, más interés por la vida y más conexión con todo lo que le rodeaba. Volvió a leer con placer, como en su juventud. Volvió a escribir, aunque fuera solo para sí mismo. Comenzó a anotar pensamientos, a registrar sueños y a reflexionar sobre todo lo aprendido en este nuevo ciclo, y esto reavivó su llama interior. Participó en grupos de estudio, en cursos para la tercera edad e incluso comenzó a compartir su experiencia. Muchos lo consideraban una inspiración, pero él sabía que no había hecho nada extraordinario. Solo había recordado la sabiduría olvidada de la tierra. La salud natural no lo sanó de la noche a la mañana, sino de adentro hacia afuera, con paciencia, ternura y constancia. Lo más hermoso fue descubrir que esta renovación tocaba también el ámbito emocional. Él, que antes era más reservado y carecía de ánimo para largas conversaciones, ahora buscaba la compañía de otros. Cultivaba vínculos, reía con facilidad e incluso lloraba con más libertad. Se sentía completo, y eso lo hacía más humano, más abierto y más disponible para los demás. El envejecimiento saludable, comprendió, no consiste en conservar la juventud del cuerpo, sino en florecer la madurez del alma. Y ese alma, ahora despierta, quería disfrutar cada día con vitalidad y calidad de vida. Era como si, al nutrir bien su cuerpo, también hubiera abierto las puertas de su corazón. Finalmente, miraba su trayectoria con humildad y gratitud. Sabía que todavía enfrentaría días difíciles, como todos, pero ahora contaba con herramientas, con opciones y con fe. Y esa fe, fortalecida por cada gesto de cuidado, lo mantenía firme. Entendía que cuidarse era también un acto de alabanza, una forma de honrar la vida regalada por el Creador. Por eso, cuando compartía todo lo aprendido, no utilizaba discursos médicos ni términos complicados. Simplemente decía: a los 85 años empecé a comer con intención y mi vida volvió a suceder. Una memoria restaurada, sí, pero por encima de todo, un renacimiento con propósito, presencia y paz. Ahora dime, de corazón abierto, ¿cuál de estas elecciones sientes que tu cuerpo ha estado pidiendo desde hace más tiempo? ¿Es el alimento adecuado? ¿Es el agua olvidada? ¿Es la intención en las pequeñas rutinas del día? No hace falta cambiarlo todo de una vez. Pero tal vez un pequeño paso hoy sea el inicio de tu nueva historia. Créelo, el cuerpo tiene memoria, pero también tiene esperanza. Y cuando empiezas a cuidarlo con respeto, con fe y con sabiduría, responde, florece y expresa su gratitud. ¿Qué fue lo que más te conmovió de este video? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar el camino de otras personas también. Y si este contenido tocó algo en tu interior, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y forma parte de esta cadena silenciosa de transformación
que comienza con el cuidado del cuerpo y llega hasta el cuidado del alma. Aquí, cada video es más que información. Es un llamado a vivir con más sentido, presencia y verdad. Y el siguiente puede ser exactamente lo que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar. Que Dios te acompañe. Cuídate con cariño. Y no lo olvides. Mientras haya respiración, siempre habrá renovación.